Buenos días a todos. Mi nombre es Hilary Buckner y aquí les presento mi investigación para cumplir con los requisitos de teoría crítica este semestre con la doctora Laufenberg. Entonces, el título de mi ensayo y esta presentación es ¿Quién es Rigoberta Menchú y qué nos importa? Una aproximación postestructuralista del testimonio Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Entonces, ¿quién verdaderamente es Rigoberta Menchú? Pues la autora, entre comillas, eh, nació en 1959 y ella sigue viva hoy en día. Es miembro de una comunidad indígena, la comunidad Quiché de Guatemala, y es mejor conocida como activista y defensora de los derechos humanos de la gente indígena de su país natal de Guatemala. En 1979, ella se integró con el CUC, o el Comité de Unidad Campesina, y es un grupo de campesinos que se organizaron para luchar por sus propios derechos. Y aquí cito un objetivo de la organización porque se conecta muy bien con la razón por haber escrito este texto del libro en cuestión. Entonces, uno de los objetivos primordiales del CUC ha sido la recuperación de la tierra y territorio como un bien común para la búsqueda del buen vivir basados en la práctica ancestral de uso, tenencia y productividad de la tierra, sustentados en el sistema Milpa, cuidado del agua, la rotación de los cultivos y cuidando de la sagrada tierra bajo el principio de que somos hijas e hijos de la tierra. Somos Ashval Choch y nuestro deber es cuidarla, protegerla y garantizar la alimentación familiar. Y dentro del texto, dentro del libro de ella, vemos que es un hilo que corre por todo. Es una promesa que la comunidad indígena hace a la tierra. Vive bien, bien conectada esta comunidad con el planeta y con la tierra. Entonces también fue exiliada a México en 1981 por su involucración con organizaciones así, que lucharon en contra del gobierno y eventualmente también por haber escrito el libro, por su activismo, ella ganó el Premio Nobel de Paz el 10 de diciembre de 1992 y fue la primera indígena y la más joven por haber ganado este premio. Entonces, ¿cómo fue el ambiente, o cómo era el ambiente sociopolítico de Menchú? Pues ella nació al principio de esta guerra, la Guerra Civil de Guatemala, que comenzó en el año 1960 y duró hasta 1996, 4 años después de que ganó este Premio Nobel de la Paz. Y pasó entre el gobierno, fue un conflicto entre el gobierno y grupos rebeldes que querían reclamar su propio terreno. Y entonces, por haber nacido al principio de este conflicto, ella crecía entre la tensión entre estos campesinos y el gobierno de Guatemala. Es todo que ella conocía como adolescente, joven y eventualmente adulto. Y publicó aquí un dato que explica un efecto de la guerra civil, que dice que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, estimó que la guerra civil entre el Estado y la guerrilla causó más de 200.000 muertos. La gran mayoría de las víctimas pertenecía a la población indígena. ¿Ok? Y la queja principal de ellos tenía que ver con derechos de propiedad del terreno. Y durante el conflicto hubo una gran cantidad de desaparecidos, como hemos visto al examinar la historia de otros países durante este curso y otros cursos de la maestría. Pero en el caso de Guatemala, hubo pueblos enteros que fueron destruidos. Hubo un caso de genocidio total. Y más famosamente fue el caso de las dos R's, un pueblo retratado en la película Finding Oscar por Steven Spielberg. Entonces, si ustedes quieren saber más de este conflicto,
y el ambiente en que luchaba Menchu. Entonces recomiendo ver esta película. Y también durante esta época había mucha violación de mujeres, asesinos brutales públicos y todavía siguen en el país de Guatemala descubriendo fosas comunes como pozos y en pozos y otros lugares así. ¿Sí? Entonces, am, el libro en sí mismo, quiero explicar cómo pues ella llegó a publicar el libro. Entonces, fue publicado en 1983. Y lo que pasa es que Menchú viajó a París como representante de un grupo que se llama la Frente Popular 31 de Enero, que es un partido revolucionario y yo creo que su papá fue fundador de este grupo también. Y el propósito fue para reunirse con la historiadora y antropóloga que se llama Elizabeth Burgos de Venezuela. Y ellas pasaron una semana juntas. Burgos grabó la entrevista mientras Menchú nomás hablaba por 25 horas. ¿Eh? Y Burgos ella hizo algunos cambios ortográficos, pero ella organizó el libro cronológicamente. ¿Eh? Y pertenece al género testimonio, que es un género bien particular. Un testimonio habla desde la perspectiva del testigo de una comunidad marginalizada que representa un grupo o clase social. Entonces aquí vemos un ejemplo también del postcolonialismo dentro del texto. Y dice también que el testimonio de Menchú no solo representaba la historia de la población indígena, sino reflejaba la historia violenta y represiva de la colonización de América Latina entera, que apoya realmente una vista tras este lente de postcolonialismo también. Y así se ve en el discurso, en los discursos que vamos a examinar. Entonces, al repasar un poquito, ¿qué es el postestructuralismo? ¿De qué se trata este marco teórico? Aquí cito una cita del texto de Roland Barthes, La muerte del autor, que todos nosotros leímos este semestre, que dice que la unidad del texto no está en su origen, sino en su destino. Entonces, ¿qué significa? Significa que hay un rechazo total del autor como la fuente de significado. Es el lector que aporta significado. Es decir, que el significado del texto viene del lector y mayormente de su cultura y sociedad. Hay un interjuego de culturas y sociedades en la interpretación de un texto. Entonces, es decir, que es imposible interpretar un texto fuera de nuestra cultura y experiencias. También las palabras que elige el autor suele tener típicamente más de una interpretación. Es posible ver una interpretación en lo que dice y también en lo que no dice una palabra. Y igualmente, a la misma vez, invita al lector a preguntarse a sí mismo muchas veces, ¿quién soy yo? ¿Cómo creo yo el significado mientras leo este texto? Y cómo aporto mis propias experiencias a la interpretación de este texto. Entonces, utilicé estas preguntas de análisis para guiar mi investigación. Entonces, dentro del ensayo, intento contestar estas preguntas. ¿Cómo exige el texto un análisis postestructuralista? ¿Y por qué, en este caso, el lector importa más que el autor? ¿Para qué sirve? También qué comunica el texto cerca de los binarios de colectivismo e individualismo y de rico y pobre. Y luego qué discursos hay, porque si viene de una cultura y una sociedad, siempre hay discursos y también quién crea los discursos. Entonces, mi tesis es así.
al final del libro, Menchú declara algo bien clave. Ella dice, todavía sigo ocultando mi identidad como indígena. Es decir, que ella guarda su identidad por razones culturales, aportando más importancia a las escenas de felicidad y principalmente terror y activismo que retrata el libro. Así que lo que pasa es que Menchu invita al lector a olvidar de quién es ella. Ella no le importa, y oprimiendo la totalidad de su identidad para resaltar la historia de su cultura y sus desafíos. Son los que son más importantes. Así que lo que pasa es que el lector puede tejer estos acontecimientos con sus propias experiencias para facilitar una unidad de comprensión que propone el postestructuralismo. Entonces, ¿quiénes son los lectores? Pues en el caso de Menchú, son intencionados que tiene conexiones también con este reader response que vimos, pero en mi opinión, es más conectada al postestructuralismo debido a la involucración de la cultura. Entonces, los lectores también son del occidente, que representa la hegemonía cultural de poder mundial. Ella comprende también que son capaces, o ella espera que sean capaces de empatizar y también comprende que son los que pueden afectar más cambio en el mundo. Ella sabe que el alcance de este libro será bien amplio, ¿no? Entonces, am, abro con una investigación desde la autis- autenticidad, no sé, esta palabra me molesta mucho, cuestionable y cómo exige una interpretación postestructuralista. Y lo que pasa es que en 1999, otro antropólogo estadounidense que se llama David Stoll publicó un libro que se llama Rigoberto Menchú y la historia de todos los guatemaltecos pobres. Y lo que intentó fue destruir su fidelidad. Em, no sé por qué, pero quería completamente arruinarla. Y atacó varias escenas de su testimonio, y uno en particular fue en la escena de la muerte pública de su hermano Patrocinio. Y él fue quemado en vivo públicamente con varios otros rebeldes, ¿no? Esto fue para amenazar a la comunidad indígena. Y ella contó la historia como si estuviera allí. Y luego Menchú admitió que no estuvo. Él la criticó. Él dijo, es imposible que estuviera allí". Ella finalmente admitió que no, que había contado la experiencia de su madre, no de su propia experiencia. Pero lo que pasa es que no niega la experiencia en total, exalta la experiencia en sí misma, exalta el sufrimiento de su hermano. Y lo que pasa es que ella intenta guiar al lector occidental. Es que ella vio la necesidad de que el sector más poderoso lo comprendiera. Entonces, lo que es una llamada a la sociedad. Y dice el académico Collar que Menchú construía una vida que en varios detalles no era la suya, que niega a Menchú como autora, ¿no? Una vida que la ayudaba a evocar la compasión del lector occidental que debía identificarse y solidarizarse con su causa. Entonces aquí una mirada hacia los binarios. Entonces, ¿cuáles son los binarios? No son todos los binarios, pero son los binarios que elegí examinar dentro de este ensayo breve. Primero, elegí examinar la igualdad versus la desigualdad. Y aquí cito a Burgos. Y digo, o ella dice, desde el primer día se piensa que el niño tiene que ser de la comunidad y no tiene que ser solo de sus padres y tiene que aprenderle la comunidad.
Dice también entonces, nosotros los indígenas inmediatamente pensamos que la escuela del niño tiene que ser la comunidad, que el niño tiene que vivir igual a los demás, ¿eh? Con un enfoque en la palabra igual. Entonces, para Menchú y para su comunidad, la igualdad vale más que la desigualdad. Entonces, dice que, o que lo que implica es que la desigualdad es un producto de una vida solitaria con un enfoque equivocado hacia el individuo. ¿Ok? Para ella, la comunidad es igual a decir que sea una vida justa, ¿no? Y que es mejor vivir al lado de, por y para los demás, ¿no? Siempre pensar en otro, ¿ok? No en sí mismo. También en el texto vemos el binario del colectivismo versus el individualismo, bien conectada con el concepto de más, siempre más, querer más y acumular más versus estar completamente feliz con lo suficiente. ¿Eh? Y aquí ella en el libro habla de una experiencia trabajando en las fincas cerca de su pueblo y habla de unos contratistas que se fueron del pueblo y regresaron am, y que desempeñaban un papel en la comunidad bien mala. ¿Eh? Dice que los contratistas son personas del mismo pueblo, solo que han estado en el servicio o han estado fuera de la comunidad y empiezan a tener actitudes como los mismos terratenientes. Empiezan a tratar mal a la gente y hablan bruscamente. Así maltratan. Se ponen gente muy mala. ¿Mm? Entonces aquí vemos que al salir otra vez, que hay un riesgo en salir y abandonar la comunidad. Y con el abandono de la comunidad llega los ideales del oeste, del occidente. Y vemos también cómo el colectivismo de la gente amenaza el desarrollo del capitalismo porque lo opone totalmente y que el individualismo apoya el capitalismo postcolonial porque vemos que el dinero en este caso tiene el poder de corromper a alguien. ¿Sí? Y eso vino con la intervención de los Estados Unidos en el país de Guatemala. También otro binario bien destacado en el texto es el binario de rico versus pobre, porque ella luchaba con la idea de que los ladinos eran sus enemigos, ¿no? Y ella finalmente descubre que su enemigo verdadero es la riqueza, ¿no? Entonces, que voy a leer la última cita primero y luego hablaré de Judith Butler. Ella logró entender que toda la raíz de nuestra problemática era la explotación, que había ricos y pobres, que los ricos explotaban a los pobres, nuestro sudor, nuestro trabajo. Y lo que pasa es que lo que vemos también en la historia de los contratistas es que hay una jerarquía que se repite en muchas comunidades. Ella salía de su comunidad para conocer más comunidades y lo que ella veía durante este momento peripatético en su vida es que había más comunidades como el quiche, que vivía como el quiche. Y aquí miro hacia algo que declara Judith Butler. Dice que anything that so desperately requires repetition must be inherently unstable, and anything that is fundamentally unstable opens up the possibility of change. ¿Ok? Y es lo que Menchú quería instigar con la publicación de su libro. Ella quería ah, no sé, ella quería que sus lectores comprendieran que los que actúan con el bienestar de la comunidad como su guía son los buenos y los que
acumula que la riqueza son técnicamente los malos, porque han sido corrompidos, ¿no? Entonces, en conclusión, al comprender que Menchú oculta la parte más definitoria de sí misma, su identidad indígena, no más se queda la experiencia para hablar, no la autora. Menchú explica que hemos ocultado nuestra identidad, los quiche, porque hemos sabido resistir, hemos sabido ocultar lo que el régimen ha querido quitarnos, ya sea por las religiones, ya sea por las reparticiones de tierra, ya sea por las escuelas, nos han querido meter otras cosas y quitar lo nuestro. Entonces, veo que es la época en que ella vive como mujer indígena, que la fuerza hacia adentro y que niega la totalidad de su identidad. Solamente vemos una parte de su identidad y realmente ni sé ni sabemos qué parte. Así que, aunque su situación la niega como autora, ella surge como transmisora de la cultura de su comunidad debido al texto que ella junto con Burgos produjeron. Ella es la voz de su comunidad que llama la atención al mundo y lo invita a conocer a la gente indígena de Guatemala. ¿Ok? Aquí les presento mi bibliografía y quiero extender una gracias enorme por escucharme, por haber escuchado esta presentación. Gracias, chao.